Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, ando con el ojo un poquito malo, ¿verdad? Pero amaneció un poco malo, pero ya saqué una cita para ver al doctor mañana, a ver qué me dice. Bueno, más que nada, ahorita, ¿verdad? Lo del video es directamente, ¿verdad? ¿Qué es lo espiritual? Nosotros caminamos ya en lo espiritual, no caminamos directamente en lo palpable, en lo que se ve. Eso es lo que nosotros vamos ya directamente a la Santa Iglesia, ¿no? Nosotros vamos por lo que no se ve, ¿ok? Porque lo que se ve, pues, son cosas temporales. En cambio, lo que es en el Espíritu es permanente, es para siempre. Bueno, y para eso vamos a ver entonces directamente Hebreos capítulo 9, versículo 1. Fíjate lo que dice. Es muy importante, ¿ok? Porque aquí cambia de un evangelio a otro, de aquí cambia directamente, ¿verdad? Del evangelio del reino de los cielos al evangelio del reino de Dios. Y aquí es donde vamos a mirar. No todo el video, no todo el capítulo lo vamos a ver donde nos muestra, ¿verdad? Pero sí vamos a mirar lo que cambia ahí directamente. Bueno, vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 1. Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Había un pacto, la ley, ¿ok? Ahora es nuevo pacto, la gracia, ¿ok? Bueno, vamos a ver, dice el 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, de las cuales no se puede hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo, ¿ok? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces está dando a entender allí que todo eso era, ¿verdad?, en lo exterior, no en el alma, no en el espíritu, era en lo exterior, que tú supieras que tú pecabas y bueno, pues ibas y llevabas un animal, ¿verdad?, para sacrificio y bueno, ya se te perdonaban, ¿verdad?, los pecados así nomás, en ese tiempo, ¿verdad?, con sangre, ¿verdad? Y bueno, esperaban ellos algún momento en que iba a pasar, que Jesucristo iba a ser crucificado y que iba a ser el real sacrificio. No, no lo esperaban ellos, ¿verdad? Entonces, como no lo esperaban, pues no sabían. Dice el 10, dice,
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo, ¿verdad?, del Evangelio de la Gracia, hasta el tiempo a donde ya Dios Padre nos dice, de todo puedes comer, de todo lo que es buena comida para comer, de todo puedes comer, dando gracias a Él primeramente, ¿verdad? Y ya Él bendice tus alimentos y todo es bueno. Antes no podías comer carne de cerdo, antes no podías comer esto, antes no podías comer aquello, que liebre, que aquí, que allá. Bueno, ahora, bueno, también si todo lo dio Él para que comas, ya todo está limpio para ti, ¿ok? Limpio completamente. Y bueno, entonces eso es lo que nos aclara aquí, ¿verdad?, directamente el apóstol Pablo. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, del tiempo de la gracia, de todo lo que viene todavía aparte, ¿verdad? Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecho de manos, fue copiado, en su tiempo, ¿verdad? Moisés hizo el que hizo aquí, el de manos, a como era aquel, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿verdad? Dice 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el verdadero tabernáculo, el perfecto, el que no tiene nada de nada, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, aquí, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que la sangre hermosa y preciosa que se dio aquí para la redención, bueno, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era uno y nada más, no había otro, ¿ok? Por eso estaba diciendo el apóstol Pablo que para lo que venía después, ¿ok? Para entonces. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ellos, todo aquel, ¿verdad?, al que fue mi Señor Jesucristo hablarle, ¿verdad?, hasta él fue limpio por ese mismo sacrificio, ¿ok? El real sacrificio, ¿ok? Es decir, que todo ser humano que existió y existe y va a existir después de mí, ¿verdad?, porque va a haber, bueno, quiere decir que va a ocupar de esa misma sangre. Si no hay de esa misma sangre, no va a entrar. Y ya, ahí se acaba, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no más de la carne, no del espíritu, ¿ok? Dice 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya pasó el de la ley, ahora sigue el de la gracia. Aquí lo está diciendo, dice, para que con interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, en aquel pacto, ¿verdad?, era diferente, ¿verdad? Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si no eres en mi Señor Jesucristo, es decir, que si no te arrepientes de la manera que pues piensas, ¿no? Porque dirás, yo no peco. Bueno, pues entonces quiere decir que no ocupas, ¿verdad?, del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y si no ocupas, bueno, entonces te digo una cosa, no vas a ir con Dios, ¿ok? Eso lo dice la Biblia, no es que lo diga yo. Y si te arrepientes de la manera que piensas y sabes que sí pecas, sabes que estás muerto en tus pecados, bueno, entonces vas a saber
que necesitas, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo. Entonces vas a primero arrepentirte de la manera que piensas y después vas a creer en el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia. Eso, ¿verdad?, viene en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ahí nos lo enseña claramente. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice, ¿verdad?, que por su sangre hemos sido nosotros todos limpiados. Es decir, que cuando Él vino hizo las cosas perfectas para que así se llevaran a cabo. Entonces ya su santa iglesia, todos los que hemos creído y los que van a seguir creyendo hasta que termine la gracia, bueno, vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a compartir nuestra vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces ahí es a donde yo de tal manera, ¿verdad?, lo dejo de esa manera para que mires lo que de verdad viene, ¿verdad?, para el ser humano. Más que nada, bueno, pues viene, ¿verdad?, pues es triste decirlo, pero tienes que saberlo. Viene un juicio, bueno, son 21 juicios, ¿verdad?, de Dios, pero más los 7 truenos, pero lo que viene, dice el Señor Jesucristo, que como nunca se ha visto. Viene desastres naturales, vienen guerras, viene hambre, ¿verdad?, vienen terremotos, vienen pestes, ¿verdad?, viene pues de todo viene, y es en 7 años nada más. Todo eso es en 7 años, no es que va a ser en unos 20, 30, 40 años, no, todo eso en 7 años. Todo eso que dije va a ser en 7 años, ¿ok? Entonces, ahorita estás que tú puedes ser directamente, ¿verdad?, parte de la Santa Iglesia, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo, nada más por tu fe, por creer y tener fe en mi Señor Jesucristo, ¿ok? Es todo lo que tú necesitas. Pero si tú te aferras a que tú no necesitas de la Biblia, que no necesitas de Cristo, que no necesitas de Dios, que tú no eres malo, si tú dices yo no soy malo, yo no ocupo de esto, de aquello, bueno, pues entonces te digo, vas a ir al lago de fuego al final de todo, vas a parar allá. Vas a ir a donde se sufre de día y de noche, ¿ok?, por toda una eternidad. Pero si tú te arrepientes de la manera que piensas y crees en el Evangelio de la Gracia, 1 Corintios 15 del 1 al 4, y bueno, ahí te enseña el apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo se lo entregó al apóstol Pablo para que él fuera nuestro apóstol, ¿ok? Con eso no te quiero decir que no puedes leer las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, ¿verdad?, de Judas, ¿verdad?, de Santiago, ¿verdad? No. Claro que sí, mira, yo te estoy leyendo ahorita de Hebreos, ¿verdad?, que es para hebreos, pero también nosotros miramos que nosotros encontramos relación, ¿verdad?, para nosotros. También existe el libro de Hechos o Actos de Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿no? A donde ese, ¿verdad?, nos enseña un enfoque, ¿verdad?, de lo que fueron los apóstoles hasta que llegó el apóstol Pablo, ¿verdad?, por el llamamiento de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ya eso es algo de historia, ¿verdad?, que nosotros aprendemos de cómo pasaron las cosas, ¿verdad? Y bueno, ya después de allí, si tú quieres irte más allá, ¿verdad?, bueno, pues vas a ver los que se dice o se conoce como los 4 evangelios, que no son 4 evangelios, es un solo evangelio, ¿verdad? Por eso claramente en las Biblias parece que dice, casi en todas dice, ¿verdad?, según Marcos, según Juan, según Lucas y según a Mateo, ¿verdad? Entonces esto es directamente lo que a nosotros nos lleva a un enfoque más grande. 2 de Corintios o segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice así: por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea la carne y sangre, dice se va desgastando, ¿ok? Dice, el interior, no obstante, se renueva día en día. De día en día, ¿ok? 17. Porque porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando
nosotros las cosas que se ven, las que palpitas, las que miras, ¿no? Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, allí en ese, ¿verdad? Donde nos dice, pues son eternas, nosotros debemos de enfocarnos más bien en el arrebatamiento de la Santa Iglesia, más bien enfocarnos en hablarle al que no es mi Señor Jesucristo, hablarle de la Biblia, hablarle de mi Señor Jesucristo, hablarle de mi Dios, hablarle del Espíritu Santo de Dios, decirle que sí existe la Trinidad, ¿verdad? Que son tres deidades en un solo Dios verdadero, el único, no hay otro, ¿ok? Entonces nosotros, ese es el plan que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Y bueno, eso es algo de lo que nosotros estamos hablando, algo que no se ve. Yo en el noche a noche, ¿verdad? Me acuesto y lo primero que empiezo digo, ay, ¿cómo será? Y esto, aquello, ¿verdad? En Juan capítulo 14 del 1 en adelante, ahí nos dice que crees en Dios, creen en mí, ¿verdad? Muchas moradas hay. Bueno, ¿cómo serán esas moradas, no? Tanta cosa, ¿no? Tanta cosa. Pero bueno, lo importante en esto, ¿verdad? Que vuelvo a repetirlo, esto es en lo espiritual. El evangelio es espiritual, el evangelio de la gracia es en lo espiritual, no es terrenal, no es que vayamos nosotros a pasar 1000 años, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo en estos cuerpos de carne y sangre, no. Esto ya es espiritual, nosotros nos vamos, los que hayamos quedado vivos, ¿verdad? Para ese tiempo del arrebatamiento, bueno, nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Bueno, quiero decirte con esto que nosotros, pues nos dicen que estamos locos. Pues sí, sí estamos locos, pero locos de amor por nuestro Señor Jesucristo. Yo, en lo que es en mi persona, yo me glorío de todo corazón en mi Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él, pues yo no hubiera conocido lo que ya es para mí, aunque todavía esté en este cuerpo de carne y sangre. Entonces, ¿qué es para ti lo que tú quieres, no? Si para ti es lo mismo que es para mí, felicidades. ¿Por qué? Porque también ya eres parte de la Santa Iglesia. Si no es para ti lo mismo, entonces quiere decir que tú no eres parte de la Santa Iglesia. ¿Ok? Bueno, esto es todo, a la verdad, lo que yo quería que ustedes supieran, ¿verdad? Directamente, que lo que nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos, debemos de hablar es en lo espiritual. ¿Ok? El apóstol Pablo nos enseña que es en lo espiritual. No en lo que se ve, no en lo que se palpa, ¿okay? No en lo físico, sino que es en lo que no se ve. Y bueno, es muy bonito y muy interesante que conozcamos la profecía, el libro o los libros, ¿verdad? Que son de lo que nos muestra un presente, un pasado y un futuro. Todo es muy hermoso, la Biblia, toda la Biblia es muy bonita, muy bueno entendimiento, pero quiero que sepas que para que tú seas siempre salvo, tienes que ver y ubicarte en el apóstol Pablo, para que entiendas, para que ahí aprendas que no debes de ir fe más obras, ¿ok? No es fe más obras, ¿ok? Es pura fe. ¿Okay? Bueno, sin más, Dios les bendiga, cuídense, échenle ganas y nos vemos en mi próximo video.